A veces nos aferramos a cosas, a cadáveres de nosotros mismos, em, que no soltamos, que no dejamos morir en paz y no nos damos la oportunidad de renacer de ese cadáver que muere, que queda atrás. Y cuando hice clic con esa idea, como que me liberé, dejé de sentir la presión de los likes, dejé de sentir la presión de las redes sociales, dejé de sentir la presión de que haya momentos sin shows, como que me liberé. No se trata de llegar a la meta, es disfrutar el camino, porque la capacidad de soñar es también la que nos permite lograrlo. Sin importar cuántas veces se intente, desde que exista la música y la intención de comunicarla, lo demás fluye. Semillas Sonoras, un espacio para artistas con historias reales. Hola a todos y a todas, yo soy Merci Adam, para los amigos, para las amigas, para los del barrio y para los que están por fuera, para los que ya escucharon mi música, para los que aún no la han escuchado. Pues hoy van a conocer un poquito más de mi historia, un poco más de mi vida y de las cosas que pienso, algunas cosas que siento. Y a lo mejor eso los lleve a pensar y a crear nuevas ideas, nuevos sentimientos. O a lo mejor los acompañe el almuerzo, el desayuno. Bueno, cuando uno es pequeño no le dicen que uno debe presentarse, ¿no? Uno no puede andar con desconocidos. Entonces, ¿quién es Merci Adam? Pues soy un artista de San Cristóbal otra vez. Em, Crecí escuchando música muy diferente a la que hago actualmente. Realmente desde pequeño escuchaba de todo, pero era súper fanático de las bandas de rock de la época y del neopunk, del pop rosa. Em, Mi banda favorita era Blink 182. Los escuchaba muchísimo, muchísimo y yo siempre esperaba llegar a aprender la radio, a poner radioactiva para que estuviera sonando una canción de ellos. Y creo que a partir de lo que ellos transmitían fue que empezó a crecer como dentro de mí esa llamita de la música. Y más en específico porque una vez de la nada llegaron mi hermano y mi primo a decirme que se iban a presentar en un concurso de talentos de la iglesia. Y yo como con 6 7 años me dijeron que tocara el bajo eléctrico. Y yo, pues, ¿qué monda es el bajo eléctrico? Eh, Me dijeron, no, mire, tiene que tocar solo 2 cuerdas en una guitarra. Entonces, una guitarra que teníamos ahí prestada me la dieron. Vieron, toqué estas 2 cuerdas. Las toqué con el dedito gordo, como no se toca un bajo eléctrico. Y, y me acuerdo que ensayamos un par de días. Era una canción de rock, era una banda se llama Popcorn, si mal no recuerdo. No, mentiras, tocamos, sí, una canción de Popcorn. Y, y, y la tocamos en el Festival de Talentos de la iglesia. Y ese día sentí el poder de la... O sea, no sentí ni nervios ni nada de esas cosas, sino que sentí fue todo el... Pues como todo el poder de hacer música y de poder tocarla frente a la gente y ver las caras de las personas recibiendo algo en sus vidas, así sea un momento de alegría, un momento diferente. Y pues a partir de ahí empezó mi amor por la música, por desear hacer música. Em, con mi hermano y mi primo pues intentamos hacer más cosas. Obviamente, pues creo que igual que muchos, eh, pues no tenemos muchas facilidades económicas, ¿no? Entonces, pues claro, querer hacer música pero sin instrumentos, sin lucas para ir a un ensayadero y pues es como berraco, ¿no? Em, pero aún así, pues mis hermanos no sé dónde la conseguían y me llevaban al ensayadero. Ahora sí, por primera vez conocí un bajo eléctrico, esa vuelta es grandota y
como que ahí empezó realmente Mercy empezando a tocar en un ensayadero con mi hermano y mi primo. Bueno, me pasaba algo y es que una cosa es la voluntad de querer hacer música y otra cosa es que a uno le salga la música. Em, Como que siempre tuve ese conflicto y no lo vine a resolver ya, pues ya siendo más grandecito. Siempre intenté escribir canciones, intenté todos los métodos, busqué hasta tutoriales por YouTube de cómo escribir canciones. Decían que escribiendo en un cuaderno las cosas que le pasaban a uno en el día a día. Yo escribí las cosas que me pasaban en el día a día y pues número uno, cuando fui a recopilarlas para hacer una canción no me sirvió para nada porque pues, no entendí cómo funcionaba el asunto. Y número dos, me di cuenta que era un niño re triste. Em, pero digamos que hubo un momento, hubo como un punto de inflexión en mi vida. Yo crecí en medio de dos mundos. Cuando yo era pequeño, pues les decía que yo crecí escuchando rock, pero yo tengo dos hermanos. Mi hermano rockero me influyó con el rock, pero tengo otro que era más nea y él sí escuchaba pues otras cosas, vivía otro tipo de vida, en otro tipo de mundo. Em, y musicalmente pues él traía a la casa rap, eh, el romantic style, el raga, las cumbias villeras. Y resulta que en esa época como que había cierto, no sé, había como muy marcadas las culturas urbanas. Entonces, si alguien escuchaba rock o era rockero, no podía decir que escuchaba reggaetón también, ¿no? O sea, usted es rockero y ahí se tiene que quedar firme. Usted es rapero, ahí se queda firme. Pues claro, yo siendo un niño totalmente influenciable por ese tipo de dinámicas, pues llegaba a la casa a escuchar a escondidas los ragas, los reggaetones y los raps de mi hermano el Nea. Pero de día a muerte con el rock y criticando el rap y el reggaetón. De hecho, para mí el rap y el reggaetón eran la misma vaina. Yo decía, pues, ¿qué le pasa a esa gente? Pero de noche em, le robé un MP3 de esos chinos a mi hermano el Nea y me ponía a escuchar las canciones que tenía ahí. Ahí fue que conocí el rap, ahí fue que conocí todos estos géneros. Pero digamos que nunca me lo tomé en serio, ya como hasta el 2016 más o menos, que después de tanto tiempo intentando escribir una canción, conocí a una banda que se llama Los Petit Felas. Y pues como que eso me abrió el mundo, porque me di cuenta de que los géneros podían convivir entre sí y formar como unas sinergias bien interesantes. Entonces fue que vi que desde el rap se podía comunicar cosas muy valiosas y pues que podía hacerlo de otras maneras. Pues yo comencé igual que como muchos, en muchas cosas, copiando. Em, y mi primera canción fue una canción muy petit felosa. Eh, ya no me acuerdo, Historias evasivas creo que llamaba. Pero a partir de ahí como que la cosa empezó a tomar forma. Me junté con un amigo, creamos un dueto de rap. Empezamos a hacer canciones de rap muy petit felosas. Fuimos a los conciertos de los Petit Felas. Fue como, fue como un gran momento, la verdad. Nos llamábamos los Black Jackets. Éramos una banda, pues más que una banda, éramos unos súper amigos. Pero, pues como todo, ¿no? Las cosas se acaban y evolucionan, trascienden, se transforman. Y digamos que los Black Jackets se acabaron por situaciones. Mucho más adelante la amistad también se acabó. Em, los gustos también cambiaron. Em, y pues eso me ha hecho reflexionar como artista de qué tan estáticos se nos pide que seamos y qué tan estáticos nosotros pues nos pedimos a nosotros mismos que seamos. Y que realmente pues el arte en sí es una cosa de cambio, que necesita mucho cambio.
siempre se está en constante cambio. Bueno, yo pienso que ser artista no debería doler, pero duele. Y creo que hay varias fuentes de dolor cuando se es artista. Pero no es por el hecho de ser artista en sí, sino porque hay ciertas cosas que pesan. Y dentro de esas cosas que pesan están las expectativas. Y dentro de esas expectativas siento que dentro de mi carrera, pues ha sido muy difícil lidiar con eso. De hecho, actualmente estoy pasando por un momento en el que decidí renunciar a mis expectativas y simplemente decidí crear por amor, que fue lo que me trajo finalmente a la música. Estás ahí pensando en qué decir, tu decisión ahora es qué camino seguir. Yo ahora salgo de aquí y ahora me subo al ring. Yo pensaba solo en mí, ahora solo hablo de ti. Hay alguien muy importante para mí. Es una persona que se ha dedicado toda la vida a pintar y a hacer esculturas. Y actualmente pues ya tiene sus años, es un adulto mayor. Y hay algo que yo he visto en él que me ha hecho reflexionar mucho sobre el por qué estoy haciendo música. Y es que él, a pesar de su edad, él sigue pintando. E incluso a pesar de la enfermedad, a pesar de la adversidad, él sigue pintando. Se levanta a las 2 de la mañana a pintar todos los días y lo hace y lo sigue haciendo. Pero hay algo que me llama mucho la atención de esta persona, y es que en varias ocasiones como que muestra una frustración y es como una frustración por no haber logrado algo. ¿Qué? Creo que él tampoco entiende muy bien qué es eso que se castiga al mismo. No sé si es fama lo que se castiga, no sé si es prestigio, pero aún así él sigue pintando. Y él desde su mundo, siento que no siento que se queda cargando ese peso, de esa expectativa que parece ser que no ha alcanzado. Pero desde mi mundo, viéndolo desde afuera, viendo todo lo que ha hecho, uno ve pues todo el valor que ha logrado transmitir y todas las cosas que le ha dejado a este mundo en sus obras, que están acá, que existen y que cualquiera podría ver. Y pues eso me ha hecho pensar cuál es mi lugar en el arte, cuál es mi lugar como artista, por qué lo hago, cuáles son esas expectativas que tengo. Y en un punto me dio miedo imaginarme en ese lugar, en un lugar en el que no soy consciente de lo que he hecho y me entrego al dolor de las expectativas que tengo, unas expectativas que quizá no existen, o que son muy, muy elevadas, ¿no? Que no entiendo, mejor dicho. Y pues eso me ha hecho pensar cuál es mi lugar haciendo música, cuál es mi lugar creando arte. Y me ha llevado a lo siguiente, y es que realmente el arte que creo no es solo para mí, el arte que creo está para la gente, está para el mundo que habita ese arte. Y que no necesariamente tiene que cumplir una función dentro de la vida misma, ¿no? O sea, no, ser artista no implica directamente que mi vida tenga que ser del negocio del arte, no sé. Puede que yo cree arte y no termine explotándolo, pero ¿por qué razón eso tendría que impedirme seguir haciéndolo si es algo que se mueve por dentro mío, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, se llama Mario Mendoza, creo que a muchos les gusta. Y él mantiene un libro que se llama La importancia de morir a tiempo. Y él decía que a veces nos aferramos a cosas, a cadáveres de nosotros mismos, que no soltamos.
que no dejamos morir en paz y no nos damos la oportunidad de renacer de ese cadáver que muere, que queda atrás. Y cuando hice clic con esa idea, como que me liberé, dejé de sentir la presión de los likes, dejé de sentir la presión de las redes sociales, dejé de sentir la presión de que haya momentos sin shows. Como que me liberé y empecé a conectar más con las ideas dentro de lo que es la música que hago. Llegué al neobambuco, llegué a la necesidad de contar más de mi historia, más de mi territorio, más de Bogotá, de lo que soy. Empaticé más con los sonidos de la historia bogotana, de la historia colombiana. Conecté más con los discursos de los artistas que escriben de manera honesta. Y como que me liberé y me dio la oportunidad de realmente ser artista. Y es que decía que ser artista no debería doler, pero duele. Y ahora pienso que ser artista no debería doler, pero hacemos que duela. Bueno, y acá estoy. Acá estoy haciendo música del Mercy Adam. Y bueno, yo tampoco quiero como idealizar el tema de hacer música porque es difícil. A ver, yo he sido un niño que, bueno, de niño, yo crecí viendo el barrio desde la ventana, podría decirse. Porque si bien viví el barrio, viví sus dificultades, sus cosas terribles, la falta de dinero, siempre tuve a personas que estuvieron esforzándose, pues porque yo estuviera seguro. Y ya aprendí a esforzarme por yo también mantenerme seguro. Por eso digo que vi el barrio desde la ventana, porque no me atreví a salir, pues, y digamos que dejarme consumir por el barrio. Pero eso me ha llevado a aprender de que la dificultad no es inventada, la dificultad existe. Pero uno tiene una posición frente a esa dificultad y uno tiene unos recursos. Y digamos que en mi caso fue hacer música con lo que tuviera. En un momento fue hacer música con la guitarra. En otro momento fue hacer música en el computador, ya cuando tenía computador. Y en otro momento será hacer música con, no sé, con músicos. Y es como adaptarse a lo que uno tiene. Y conseguir con esas herramientas, pues hacer arte. Por ahí dicen que se baila mejor en una sola baldosa, ¿no? Entonces, cuando aprendes a bailar en esa baldosa, creo que te salen cosas mucho más chimbas, más bacanas. Creo que el último año ha sido el año más chimba de Mercy. Porque estaba haciendo música y empecé a conocer el mundo como tal de la creación. O sea, por fin di con personas chéveres, con productores chéveres, y empecé a hacer música. Empecé a dar algunos toques. Tuve uno hace poco, hace como unos meses, como unos 5 meses, con una banda. No había tocado nunca con una banda de rock después de haber querido de niño hacer rock. Y me junté con esta banda para hacer para escribir unos versos en una de sus canciones. Ellos tenían un toque en el centro. Y esta banda pues estaba súper lleno el hotel donde tocaban. Y claro, ese día llegó el momento pues del featuring Mercy Adam con la banda de rock. Ellos son Bond 28. Y está así todo la gente súper emocionada, están así gritando. Cada que ellos tocan la gente es Bond 28, Bond. Y, jue madre, llega el momento de la sorpresa. Soy el primer invitado que ellos llevan a su super noche estelar de lanzamiento de álbum, además. Y entonces están así, están cantando la canción y dicen: no venimos solos, venimos con un amigo. Con ustedes,
merci Adam, tran, y entonces yo entro a cantar. Yo tenía un poquito de nervios porque estaba el parche del rock y yo dije, ¿cómo van a tomar a este gato que llegó ahí? Y no, me sorprendió demasiado porque fue como toda la gente, ¡guau! Como que recibieron la idea de la propuesta, pues, la recibieron súper bien. Y yo me sentí otra vez niño tocando la primera canción. Volví al momento en el que tocaba el bajo eléctrico por primera vez en el concurso de talentos de la iglesia. Pero esta vez con toda la gente explotando y yo haciendo rap. Fue súper bonito ese día. Terminé con el subidón de adrenalina, de emoción tan impresionante y pues me hizo recordar lo bonito que es conectar con la gente, hacer música para la gente, para darle un momento a la gente. De pronto ese día la gente estaba, no sé quién fue a ese concierto, llegaba cansado del trabajo, de la universidad, no sé, o estaba invitando a la chica para verse cool y caerle y te lleva a un lugar chévere. Y ese momento pues les trajo esa alegría. Entonces eso me hizo sentirme súper contento. De ahí para acá pues hubo otros eventos. Hace poquito lanzamos un álbum con un parche de amigos. Fue un álbum que mezcló bambucos con música urbana, también bullerengue, otros sonidos tradicionales, dembow. Y tuvimos también la oportunidad de presentarlo. Lo presentamos en la Tadeo. La gente súper contenta. Gente que se acerca y te dice como... Hubo una persona del público que se acercó y nos dijo, a mi hijo les encanta su música. Y le preguntamos, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y él tiene como 10 años, 11 años, una vaina así, nos dijo. Y pues claro, nosotros quedamos como, ¿what? Pues si este álbum habla de la guerra, habla de un montón de cosas, ¿cómo así que le gusta al niño? ¿Cómo pudo conectar? Y claro, el niño conectó desde las emociones, desde el sentimiento que evoca la música. Entonces eso nos parece súper bonito. Ese día también en el concierto había otro niño y el niño estaba ahí dándola toda. Y creo que esa es de las cosas más bonitas de la música, como lo que transmite. Y pues desde entonces yo también tomé la decisión pues de personificarme más también de la música de los demás. Ahora pues colecciono discos, colecciono CDs y me llena muchísimo saber que tengo un CD, que tengo algo físico con lo que me puedo identificar y que un día puedo decir lo voy a poner en mi equipo de sonido, lo voy a reproducir y hay alguien ahí detrás de ese disco, detrás de la construcción de esa canción, de ese álbum, hablándome a mí. Y me lo tomo como muy, muy íntimo esa experiencia. No sé, un poco de consumir tan rápido la música y empecé a experimentarla. Y mi objetivo en la actualidad es que la gente a lo mejor conecte con esa idea, experimentar la música, no dejar que sea algo que simplemente pasa y va a toda monda. Cuando me desmotivo o cuando no tengo ideas o cuando estoy de bajón, yo simplemente respiro, dejo ser, es un sentimiento más que viene, lo respiro, lo dejo ser, lo observo, me coloco unos temas por ahí, el disco que esté a la mano o la música que quiera escuchar y lo dejo ser. Y si pasa en ese momento, vuelvo con toda. Si no, le doy un día, le doy un par de días y ya vuelvo. Empiezo a hacer lo que iba a hacer, vuelvo ya con otra cara, con otro rostro. Me inspiro también de mucha gente, me inspiro de mis artistas favoritos. A veces uno está tan desganado que uno se pone un podcast de estos y ya otra vez uno vuelve como a conectar con las ideas y conectar con la música. Entonces creo que desmotivarse hace parte de ser artista. De hecho, hace parte de cualquier cosa en la vida. Pero la clave está en que eso no es el único sentimiento ni es el único momento de la vida. Hay que dejarlo ser, respirar, observarlo y avanzar. No quedarse ahí. Pues nada, recuerden que cuando se baila en una sola baldosa se baila más sabroso. Entonces cuando bailen en esa baldosa, me invitan. Yo les caigo. ¿Y saben cuál es el secreto de la vida? Se los voy a contar el secreto. Tomen agua y dejen el azúcar.
Esto fue Semillas Sonoras, un espacio para artistas con historias reales, bajo la dirección de La Tata Mendoza. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de San Cristóbal.